Esta chica de 14 años le quitó la vida a su hermana discapacitada mientras dormía. Pocos días antes del horrible acto, ella se volvió viral en TikTok en lo que ahora se considera como uno de los vídeos más escalofriantes jamás subidos a la plataforma. Sí, amigos, estamos hablando de Claire Miller. Hoy en día, estamos rodeados de tecnología y parece que cualquiera puede tener un gran número de seguidores en redes sociales. Sin embargo, muchas veces, con cualquier nivel de fama, pueden surgir muchas desgracias, y ese fue el caso de Claire Miller. Claire Miller nació en 2007 y solo tenía 14 años en el momento que cambió su vida para siempre. Sus padres, Mark y Marie Miller, hicieron todo lo posible para brindarles a sus hijas la mejor vida posible. Los dos se casaron en 1997, 10 años antes de que naciera Claire. Los dos se establecieron en el municipio de Mannheim, Pensilvania, donde decidieron formar una familia. La hermana mayor de Claire, Helen, nacería en 2002. Su nacimiento fue un shock para toda la familia, porque en el momento en que nació, los médicos comenzaron a sospechar que padecía algún tipo de trastorno médico. No podía interactuar como lo hacen los bebés, y parecía que tenía problemas para mover ciertas partes de su cuerpo. Pronto se enterarían de que Helen nació con parálisis cerebral. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con este trastorno, pero en caso de que sea nuevo para ti, la parálisis cerebral es un trastorno permanente del movimiento que afecta a sus víctimas desde el nacimiento. La parálisis cerebral puede hacer que sus víctimas tengan músculos muy rígidos, y muchos pacientes no pueden mover siquiera los brazos por completo. A menudo, sienten como si sus brazos o piernas estuvieran bloqueados en una determinada posición. Debido a esto, muchos pacientes como Helen están confinados a una silla de ruedas durante la mayor parte de sus vidas. Afortunadamente, el trastorno no necesariamente tiene que empeorar a medida que los pacientes envejecen, siempre y cuando reciban la atención médica adecuada, y parece que Helen estaba recibiendo la mejor atención que el dinero podía comprar. Sus padres hicieron todo lo posible para asegurarse de que su hija tuviera todas las oportunidades de disfrutar la vida al máximo. Después de unos pocos años, Claire Miller nació en 2007, lo que significaba que Helen tenía unos 4 o 5 años en ese momento. Ella crecería como una niña promedio a finales de la década de los 2000 y parecía que su vida iba perfectamente normal. Tenía amigos en la escuela y llevaba una vida muy satisfactoria. De hecho, sus padres estaban tan preocupados porque ella recibiera una educación adecuada que la inscribieron en la escuela diurna del condado de Lancaster, una de las escuelas privadas más caras del área. Mark y Marie sentían que estaban haciendo lo mejor que podían por sus hijas. Sin embargo, nada podía prepararlos para la tragedia que estaba a punto de apoderarse de sus vidas. En el transcurso de una corta noche, sus vidas cambiarían para siempre. Era la noche del 21 de febrero cuando Helen Miller decidió irse a la cama. Ya había hecho su rutina nocturna de cambiarse de ropa, lavarse y cepillarse los dientes. Se dirigió a su habitación y se metió en la cama, como lo hacía cada noche. Como suele ser para muchos adolescentes, Helen sentía que su dormitorio era uno de los lugares más seguros de su vida. Sin embargo, Claire tenía otras cosas en mente y pronto explotaría la vulnerabilidad de su hermana de la peor manera posible. A Claire nunca se la consideró una niña con problemas. En la superficie, parecía ser una joven bien formada. No obstante, en los últimos meses había pasado mucho tiempo en redes sociales, particularmente en sitios web como TikTok y YouTube, donde acumuló un número decente de seguidores que querían sintonizar su vida cotidiana a menudo. Publicaba vlogs en YouTube en los que filmaba su rutina diaria y compartía su vida con sus espectadores. Además, logró reunir entre 20 y 30 mil seguidores en TikTok, después de que varios de sus vídeos comenzaran a volverse virales. Sin embargo, algo claramente se estaba gestando en lo profundo de Claire, un sentimiento que no podía deshacerse del todo. Parecía que su naturaleza violenta despertaría en la fatídica noche del 21 de febrero. Esa noche, Helen se había metido en la cama y Claire se escabulló de su dormitorio y se dirigió hacia la cocina. Una vez allí, buscó a su alrededor con la esperanza de encontrar un par de guantes de goma. Al encontrarlos, se los puso en las manos y luego continuó con su inquietante plan. Pasó unos breves momentos en la cocina antes de decidir buscar en uno de los cajones y sacar un cuchillo afilado. Según los informes, sin pensarlo 2 veces, se dirigió directamente hacia la habitación de Helen.
Helen no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder, ya que para ese momento estaba profundamente dormida. Esto fue alrededor de la 1 de la madrugada, así que nadie en la casa estaba despierto cuando Claire decidió llevar a cabo su violento y cruel ataque. Cuando entró en la habitación de Helen, se acercó lentamente a la cama de su hermana y la atacó brutalmente, apuñalándola sin piedad en el cuello. Esto solo fue el inicio de su ataque. Sin pausa, procedió a atacar a su hermana varias veces más antes de decidir que era suficiente. La apuñaló una última vez en el cuello antes de salir silenciosamente de la habitación y dirigirse a la puerta principal. En este punto, las sábanas se habían vuelto de un color rojo carmesí, y quedó muy claro que Claire había empujado a Helen hasta un punto sin retorno. Cuando Claire llegó a la puerta principal, salió casualmente de la casa, asegurándose de no despertar a sus padres. Luego se dirigió hacia abajo, a los escalones del porche delantero. Se quitó los guantes de goma, y según los investigadores, pareció haber intentado limpiar la sangre de sus manos usando la nieve que cubría el suelo. No sabemos por qué eligió hacer esto en lugar de lavarse las manos en el fregadero de adentro, pero creo que podemos asumir que probablemente lo hizo para evitar despertar a sus padres, pero eso es solo una suposición. Ella dejó sus guantes ensangrentados en el suelo cubierto de nieve y se dirigió hacia los escalones del porche delantero. Parecería que en este punto apenas estaba asimilando lo que en realidad había hecho. Comenzó a confundirse y desorientarse, insegura de lo que acababa de hacer y preocupada por sus acciones. Entonces, después de todo este esfuerzo por guardar silencio y no despertar a sus padres, ella hizo lo impensable, llamar a la policía. Cuando el despachador contestó el teléfono, ella le explicó lo que acababa de hacer. No hace falta decir que los oficiales estaban camino a su casa y llegaron inmediatamente en cuestión de minutos. Cuando la policía comenzó a llegar a su entrada, notaron que Claire estaba cubierta de sangre de la cabeza a los pies. Su camisa estaba empapada de sangre al igual que sus pantalones. Según un oficial, la sangre manchaba tanto su ropa que literalmente goteaba mientras estaba afuera en la fría noche de invierno. Luego, los oficiales dijeron que Claire les reveló su oscuro acto en una simple frase: «Apuñalé a mi hermana». Al principio, la policía sintió que Claire estaba equivocada. Sintieron que en realidad Claire había quedado en shock por algo que ocurrió dentro de la casa de la familia. No podían creer que una joven como ella fuese capaz de cometer un acto tan atroz. Hicieron todo lo posible para consolarla y sacarle más información, y fue en ese momento que pidió a los oficiales que fueran a investigar el dormitorio de su hermana mayor. Allí encontraron la cama de Helen cubierta de sangre, con el arma homicida todavía sobresaliendo de su cuello. Cuando la policía comenzó a registrar la habitación de Helen, la verdad de lo que acababa de suceder se volvió sorprendentemente clara. La evidencia era evidente, valga la redundancia, y los oficiales supieron de inmediato que Claire era la culpable. Cuando se acercaron por primera vez a la cama de Helen, encontraron que ella estaba acostada boca arriba, cubierta bajo sábanas y una almohada. Uno de los primeros oficiales que acudió quitó la almohada que cubría su rostro y, como decimos, descubrió que el arma homicida todavía estaba alojada en el cuerpo de Helen. A pesar de que parecía muy evidente que no había esperanza para Helen, los agentes decidieron hacer todo lo posible para tratar de resucitar a la joven. Sin embargo, después de muchos intentos fallidos, se dieron cuenta de que todos sus esfuerzos habían sido en vano. En ese momento, los padres de Claire y Helen se habían despertado y se habían enterado de lo que había sucedido. La noticia los tomó completamente por sorpresa y no podían entender qué llevó a Claire a hacer algo tan horrible. Decir que quedaron en estado de shock sería quedarse corto. Cuando se fueron a la cama la noche anterior, eran una amorosa familia feliz de 4 miembros. Ahora, después de que los despertaran en medio de la noche, se enteraron de que su familia había sido destrozada en un abrir y cerrar de ojos. Una de sus hermosas niñas fue sacada de este mundo, y la otra fue sacada de la casa y puesta bajo custodia mientras esperaba el juicio. Sin duda, fue la peor pesadilla de todo padre, pero también un escenario para el que nadie podría haber estado preparado. Cuando los oficiales se dirigieron fuera de la casa para arrestar a Claire por lo que acababa de hacer, afirmaron que ella no mostró ningún signo de remordimiento. En lugar de eso, simplemente siguió diciendo: «Maté a mi hermana». La parte desafortunada de esto es lo vagos que fueron los oficiales en su informe.
No sabemos si Claire estaba diciendo esto para demostrar que estaba orgullosa de lo que había hecho o si simplemente estaba repitiendo esta frase en estado de shock. Me encantaría creer lo último, pero dado lo cruel que fue el crimen que acababa de cometer, realmente no podemos estar muy seguros. Después de que Claire confesara el crimen, la llevaron a la comisaría local y la colocaron en una sala de interrogatorios. A pesar de que acababa de confesar en el lugar de los hechos, la policía necesitaba asegurarse de que no la estuvieran presionando para que confesara el crimen. Como se descubriría más tarde, no hubo presión alguna. Claire simplemente había decidido reclamar la vida de su hermana, prácticamente sin ningún motivo. De hecho, eso es lo que hace que este caso sea tan loco. Nadie tiene ni idea de cuáles fueron los motivos de Claire para quitarle la vida a su hermana. La policía no ha revelado si ella explicó la situación de eso en privado, y su abogado tampoco hizo ningún comentario sobre la situación. Tan pronto como los detalles sobre el caso se hicieron públicos, Claire encontró 10,000 seguidores adicionales en TikTok. En aquel entonces, terminó con 32,000 seguidores, pero TikTok cerró su cuenta después de que afirmaran que había violado los términos de servicio. Claire acudió a los tribunales en marzo de 2021. Obviamente, los casos de esta naturaleza pueden quedar estancados en los tribunales durante mucho tiempo, así que no tenemos muchos más detalles en este momento. Lo que hace que este caso sea aún más trágico es que parece que Claire nunca tendrá la oportunidad de mejorar o cambiar su vida después de lo que hizo. A pesar de que solo tenía 14 años, según varios medios de comunicación, está siendo juzgada como adulta, lo que significa que podrían condenarla a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte. Independientemente de tu posición en el caso y de si Claire será condenada a cadena perpetua o la muerte, es verdaderamente trágico ver dos vidas jóvenes que fueron completamente desperdiciadas. Simplemente, tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla este caso para saber qué tipo de castigo enfrentará Claire. A fin de cuentas, amigos, todavía nos quedan demasiadas preguntas que tal vez nunca se respondan. Ha habido mucha especulación sobre las motivaciones de Claire. Desde que ocurrió el crimen, algunos de sus amigos han hablado sobre ella y afirman que la joven siempre había parecido tener una fascinación por la muerte. Sus amigos confirmaron que temían que Claire pudiera haber sido suicida o potencialmente homicida. Sin embargo, sus padres niegan estas afirmaciones y dicen que sus jóvenes amigos no entienden realmente lo que están diciendo. Sus padres dicen que Claire siempre fue una niña feliz y no mostró signos de estar deprimida, y menos aún signos de ser violenta. Sin embargo, hay una teoría mucho más oscura sobre por qué Claire hizo lo que hizo. Según el Daily Mail, existe la posibilidad de que Claire haya cobrado la vida de su hermana porque simplemente quería llamar la atención. Estoy seguro de que sabes que tener un hermano discapacitado no es fácil para nadie involucrado. Tener una discapacidad grave como la parálisis cerebral requiere mucho tiempo y cuidado por parte de tus padres, por lo que gran parte de su vida diaria se dedicó a asegurarse de que Helen recibiera atención. Esto significa que no tuvieron tanto tiempo para darle a Claire la atención que tal vez hubiera querido. Otra vuelta de tuerca a esta teoría es que Claire entendió cuánto tiempo y esfuerzo pusieron sus padres en cuidar de Helen, por lo que sintió que reclamar la vida de Helen pudo haber sido una salida fácil para todos los involucrados. Además de esto, se rumoreaba que sus padres también estaban lidiando con problemas de dinero en ese momento, por lo que es posible también que ella hubiese arrebatado su vida para remediar la situación. Obviamente, estas razones no tienen absolutamente ningún sentido para una persona normal, pero claramente no estamos tratando con alguien normal aquí. La verdad es que probablemente nunca sabremos por qué Claire hizo las cosas horribles que hizo. Lo que es casi seguro es que ahora se sentará en una celda de prisión por el resto de su vida. No es raro que casos como este tengan un lado positivo. Sin embargo, en el caso de Claire Miller no hay ningún lado positivo. No hay un lado más brillante para esta situación. Solo hay dolor, pena y tragedia. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,